Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, bienvenido a tu programa Pan de Vida. Esperamos que la palabra que hoy vamos a compartir pueda bendecir y edificar tu vida. Vamos a continuar con la temática de la semana pasada acerca de la unción del sacerdote. Vamos a ver algunas cosas específicas del por qué el Espíritu Santo nos unge para servirle. Entre ellas es anunciar las buenas nuevas, sanar a los quebrantados de corazón, poner en libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Espero que esta palabra te pueda bendecir. Por cierto, aprovecho para invitarte todos los domingos a las 11 de la mañana en la Expo Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Estoy compartiendo un tema acerca de la unción. Hace 15 días hablamos de la unción del leproso. La semana pasada hablábamos de la unción del sacerdote, basándonos en Lucas capítulo 4, donde cuando Jesús llegó a la sinagoga, tomó el rollo del libro, leyó la parte de Isaías que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para. Y de esa expresión, me ha ungido para, estamos hablando de la unción, que la unción tiene un propósito, nos unge para, en primer lugar, para quitarnos la lepra, y en segundo lugar, para llamarnos a servirle. Es la unción del sacerdote. Y veíamos que sacerdote, en palabras sencillas, es un servidor de Dios, que se encarga de las cosas sagradas. Diga conmigo, de las cosas sagradas. Este es un servidor de Dios. En la escuela de servidores aprendemos que un adorador es símbolo de un servidor. Ese es el mismo sinónimo, porque el Señor dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pone en el mismo ámbito la adoración y el servicio. Entonces, un creyente que ha sido libre de la lepra espiritual tiene que convertirse en un adorador de Dios, en un servidor, en alguien que se encarga de las cosas sagradas, particularmente, personalmente. Usted puede venir a la iglesia y escuchar la palabra, oramos juntos, pero cada uno de nosotros debe despertar en esa asignación personal que tenemos de cuidar nuestro altar, de cuidar nuestra comunión con Dios. Y veíamos 6 pasos en el antiguo pacto que tienen que ver con las cosas sagradas. Veíamos que el sacerdote, antes de llegar al tabernáculo, entraba al patio, y en el patio estaba la fuente de bronce. Y en la fuente, el servidor tenía que lavarse las manos y tenía que lavarse los pies antes de presentarse a servir. Y todos aquellos que nos disponemos a servir a Dios, entendemos esta parte, sobre todo si lo hacemos en el temor de Dios. La importancia de examinar nuestra vida antes de participar en el servicio. La importancia de estar bien en nuestra relación con Dios antes de tener una actividad en el servicio. Y eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. La segunda cosa que veíamos es que el sacerdote encargado de las cosas sagradas, además de lavarse las manos y los pies en la fuente de bronce, llegaba a donde estaba el altar de bronce. Y en el altar de bronce se ofrecían los holocaustos, los sacrificios que tienen que ver con el perdón de pecados, con la expiación de pecados. Y allí el sacerdote, después de lavarse las manos, auxiliaba a los que venían a ofrecer sus sacrificios, auxiliaba a los que venían a ofrecer los holocaustos. Y esto es una figura de que nos convertimos en servidores de Dios para ayudar a otros a encontrarse con Dios, para hablarles de Jesús, para conducirlos a una vida personal con otros. Alguien tiene que hablarle a las demás personas acerca de Jesús. ¿Alguien dice amén? Y veíamos que cuando entraba el sacerdote al lugar santísimo, al tabernáculo, después de haber estado en el holocausto, con el altar de bronce, otra cosa sagrada de la que el sacerdote se encargaba era de la mesa de los panes, del candelero. Y el candelero emitía una luz dentro del tabernáculo, y esa luz dentro del tabernáculo lo llevaba a ver con otra óptica lo que estaba a su alrededor. Afuera del tabernáculo había luz natural, pero dentro del tabernáculo estaba la luz del candelero. Un creyente que no se mete al servicio de Dios ve las cosas desde un ámbito natural. Todo lo razona, todo lo ve desde un ámbito natural, pero el que se mete a servir a Dios debe leer la palabra y empezar a tomar decisiones de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña. Debemos de dejar de caminar en base a lo natural
para caminar en base a lo espiritual que está mostrado en la palabra del Señor. ¿Alguien dice amén? El Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando nos disponemos a servir a Dios, necesitamos leer la palabra, prepararnos, tener la palabra siempre en nuestro corazón para poder compartir, para poder hablar y sobre todo para poder vivirla. Veíamos que en el tabernáculo también estaba la mesa de los panes de la proposición y veíamos que era un pan que diariamente se debería poner allí, un pan que diariamente debería ser puesto delante de la presencia de Dios. Por eso se conocía también como los panes de la presencia. Y todas esas figuras del antiguo pacto, porque son figuras, ahora no se hace literal, son figuras que nos muestran la importancia de estas cosas, de cuidar las cosas sagradas, cuidar la lectura de la palabra, cuidar mi vida personal, cuidar mi relación con Dios para vivir en un genuino arrepentimiento. Pero el pan que estaba expuesto a la presencia y que diariamente se cambiaba, nos revela que diariamente necesitamos una palabra de Dios para nuestra vida. Porque la Escritura dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que vivirá de todo lo que sale de la boca del Señor. ¿Alguien dice amén? Y ahí me enseña la palabra que si diariamente le debo meter algo a mi cuerpo, porque mi cuerpo lo necesita, cuánto más necesito que diariamente el Espíritu Santo me hable para tomar decisiones, para fortalecer mi fe, para no apartarme del camino, para vivir en cobertura y para ser un testimonio viviente de lo que Dios puede hacer en todos aquellos que le entregan su corazón a Jesús. ¿Alguien dice amén? Dentro del tabernáculo, la otra cosa sagrada era el altar de oro. Y veíamos que el altar de oro, ahí no se ofrecían sacrificios de sangre, sino que se ponía incienso. Y el sacerdote debería poner incienso en la mañana e incienso en la tarde, símbolo de las oraciones, que todo el día debería haber incienso. Y esto puede mostrarnos la importancia de la comunión con Dios, de la comunión con el Espíritu Santo. Mientras manejas, Él va contigo. Mientras estás en tu casa, Él está contigo. Mientras estás en el trabajo, Él está contigo. Pero Él necesita o Él desea tener un diálogo profundo contigo. El libro de Santiago nos dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Pero a veces la amistad del mundo nos distrae. El sistema de este mundo nos atrapa y perdemos nuestra comunión con Dios. Por eso necesitamos comprender que necesitamos la unción del sacerdote para mantenernos en comunión, ser adoradores permanentes y no esporádicos, ser personas que diariamente tenemos comunión con el Espíritu Santo y no somos personas de domingo, sino que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo a cualquier hora nuestra lámpara está encendida, nuestro altar está encendido y está en comunión con el Todopoderoso. ¿Alguien dice amén? El altar de oro, y más adelante estaba la otra cosa sagrada en el lugar santísimo, que era el arca del pacto, donde veíamos que estaba la urna con los 3 elementos y donde ahí se manifestaba la gloria de Dios. Un repaso rápido de lo que vimos la semana pasada. Y veíamos que la Escritura nos dice, agregando, mira lo que dice Éxodo capítulo 28, donde tomamos como base la unción del sacerdote. Éxodo 28:41 dice que Dios le dijo a Moisés: vestirás, después de hacer unas vestiduras especiales para Aarón y sus hijos, vestirás con ellos a tu hermano Aarón y a sus hijos con él, y los ungirás. Ahí está la unción. Los ungirás. En el antiguo pacto era aceite. En el nuevo pacto, el aceite es símbolo de la presencia del Espíritu Santo. No es el aceite físico. Eso es un símbolo, una figura del viejo pacto. En el nuevo pacto es la presencia del Espíritu de Dios. Y aquí dice que Dios le dijo a Moisés: vas a ungir a Aarón. Hay una unción sobre él. Hay algo para él y para su familia. Vas a ungir a tu hermano, dice, los ungirás, los ordenarás y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Le está diciendo: los vas a llamar, los vas a traer, los vas a vestir, los vas a ungir, los vas a ordenar y los vas a consagrar para que me sirvan. Hay algo que Dios quiere hacer contigo y con tu familia. Dios quiere consagrarte a ti y a tus hijos para Él. Dios está pensando en tus siguientes generaciones. Tal vez en este momento estás soltero o todavía no tienes hijos, pero Dios ya está viendo más allá. Y si en este momento tú te dispones a darle tu corazón al Señor y servirle, Él se encargará de tus siguientes generaciones. ¿Alguien lo cree?
Llegará el momento en que te pondrás de pie y le dirás como Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Aunque todos quieran correr para otro lado, aunque todos quieran vivir livianamente, en mi casa nos hemos consagrado para el Señor. Alguien dice amén. A alguien de aquí el Señor le va a visitar en su casa. A alguien de aquí el Espíritu Santo le va a visitar y va a traer a sus hijos, va a traer a su familia, los va a edificar, los va a ungir y los va a consagrar para el servicio del Rey de Reyes y del Todopoderoso. ¿Alguien lo cree? Bien, veíamos también en Lucas capítulo 4 que Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para... Y vemos 6 cosas. La semana pasada vimos una. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, predicar el evangelio, anunciar a las personas que en Jesús hay salvación. Eso vimos la semana pasada. Nos habilita para evangelizar. Abre nuestra boca para evangelizar. El Salmo 51 nos muestra que David dijo: abre mis labios y publicaré tu alabanza. Él estaba en un contexto donde había caído en pecado. Y ese pecado traía condenación. Ese pecado traía culpa. Ese pecado no lo dejaba testificar ni hablar porque se sentía mal por haber caído. Pero él empieza a decir al Señor: Señor, me arrepiento. Perdóname. Abre mis labios y publicaré tu alabanza. Quítame esto que me impide hablar. Quítame toda culpa. Quítame toda condenación. Y sabes una cosa: el Señor nos limpia de todo pecado y de toda condenación. Todos hemos pecado, pero todos podemos encontrar en Cristo Jesús perdón, redención y salvación. Alguien dice amén. Cuando la unción del leproso viene sobre nuestra vida, Él abre nuestros labios y nos convertimos en anunciadores del evangelio, porque dice la palabra que somos una nación especial, una nación santa, linaje escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La Biblia dice que somos real sacerdocio. Somos real sacerdocio, somos servidores del Rey de Reyes, que anunciamos que el Señor nos sacó de las tinieblas y ahora estamos bajo el poderoso reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Pero la segunda cosa que vemos allí es que además de anunciar las buenas nuevas, Jesús dijo: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Nos convertimos en restauradores de personas. Un servidor de Dios puede avanzar en su vida espiritual hasta que se cumpla Isaías capítulo 11. Isaías 11 dice que sobre Jesús, sobre el Mesías, sobre Cristo, sobre el siervo de Dios, reposaría el Espíritu de Dios. Pero también espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Dios. O sea que no solamente recibiría el Espíritu Santo, sino que vendría una sabiduría espiritual, vendría inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para ayudar a aquellos que han sido heridos, que han sido quebrantados en su corazón. O estamos deprimidos y angustiados, o nos convertimos en personas sanas y restauradas que ayudamos a otros. Yo creo que todos en el pasado recibimos alguna herida, recibimos algún rechazo, pero en Cristo encontramos perdón, y no solamente perdón, sino también restauración. Y ahora podemos anunciar que aquel que nos ha restaurado también los puede restaurar y liberar de toda depresión, de toda angustia, y sanar los corazones, porque Él ha sanado nuestros corazones. ¿Alguien dice amén? Mira lo que dice Proverbios. Proverbios, dice la escritura en Proverbios, capítulo 27, versículo 9, el ungüento es símbolo de la unción. El ungüento y el perfume, ¿qué hacen? Alegran el corazón. ¿Qué hace la unción? ¿Qué hace la unción? Alegra el corazón. Por eso necesitamos que el Señor unja nuestra vida, nos quite toda lepra, porque Él sana y alegra nuestro corazón. Y dulce para su amigo es el consejo del hombre.
Dice que cuando el ungüento viene a nuestro corazón, además de sanarnos, nos hace consejeros de nuestros amigos. Y ese consejo es algo dulce, es algo que también sana el corazón de las personas. Dios te quiere levantar como un restaurador. Dios te quiere levantar como alguien que endereza las sendas torcidas. Dios te quiere levantar como alguien que abre cerrojos de bronce que habían estado cerrados por mucho tiempo. Porque está escrito en Isaías que seremos restauradores de ruinas antiguas. Dios te va a llevar con matrimonios que están en problemas, pero te va a usar para restaurarlos. Dios te va a conectar con personas que están afligidas en su alma, en su corazón, pero Dios te va a dar sabiduría, te va a dar gracia, te va a ungir para poder ayudar a estas personas, porque te está llamando a ser un restaurador de portillos. Alguien dice amén. Amén. La Biblia nos enseña de un hombre llamado Moisés, a quien Dios llamó, no solamente para liberar al pueblo, enfrentar a Faraón, sino también para conducirlos por el desierto. Este hombre tenía un gran llamado, pero justo cuando el Señor lo estaba llamando a servir, él empezó a presentar sus argumentos. Él empezó a poner sus trabas. Señor, yo no puedo. Esto es difícil para mí, es complicado. Manda otro. Esto no es para mí. Eso dáselo a Aarón. Dáselo a otros hombres. Yo soy tartamudo. Yo no puedo ser elocuente para ir a enfrentar esta situación. Yo no puedo, no está en mí. Y el Señor, entre las cosas que le mostró, le dijo, mira, mete tu mano en tu pecho. Y Moisés metió la mano en su pecho. Y cuando sacó su mano tenía lepra. Y luego le dijo, vuelve a meter tu mano. Y cuando la volvió a meter, salió sana. Además de ser una señal para confirmar el llamado de Moisés, esto puede mostrarnos algunas cosas. Moisés se negaba a servir porque había lepra en su corazón. Moisés se negaba a servir porque había situaciones en el alma que le estaban estorbando. Situaciones que le impedían creer que Dios lo podía usar. Él había sido rechazado o en cierta forma había vivido el abandono de sus padres porque lo dejaron en el palacio. Aunque vivía en un palacio, él necesitaba a su familia. Él necesitaba a sus padres porque el dinero o los bienes materiales no pueden cuidar o no pueden suplir esa necesidad que todos tenemos en el alma. Un padre de familia que no invierte tiempo en sus hijos y solamente les da tecnología, les da dinero, les da bienes, pero no les da amor. Esos niños crecen con carencias y en su momento se convierten en topes, se convierten en situaciones que les impiden o les estorban para un desarrollo pleno. Moisés había estado en un palacio, pero cuando quiso intervenir con sus compatriotas para mediar en una situación, los rechazaron. Experimentó rechazo, terminó yendo a trabajar en un empleo simple, cuidando ovejas que le pertenecían a su suegro. Pero hasta allá el Señor fue y lo llamó a servirle, pero antes de ponerlo o activarlo en el servicio, tuvo que llevarlo a un proceso de sanidad en su corazón. ¿Y sabes qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida? No solamente perdonar nuestros pecados, sino restaurar nuestros corazones, sanar nuestra alma para que podamos vivir a plenitud. Porque una persona puede estar esperando que Dios le dé un trabajo, o le dé una casa, o le dé una familia, pero mientras no sane el corazón, aunque le den estas cosas, no las puede disfrutar. Puede tener una buena casa, pero no tener una familia. Puede tener un buen negocio, tener dinero, pero no estar pleno, porque ni los bienes ni el dinero pueden traer plenitud. Y es necesario ahí que el Señor sane nuestros corazones. Y es cuando necesitamos la unción. La unción que nos habilita para servir. La unción que no solamente nos salvó, sino que nos lleva a un punto de restauración emocional. Para que se cumpla lo que Tercera de Juan dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa prosperidad de las cosas incluye en tu matrimonio, incluye en tu familia, incluye en la relación con tus hijos, incluye en tu sanidad física, lo incluye todo. El Señor está diciendo: te quiero bendecir espiritual, material y emocionalmente, porque toda bendición proviene de lo alto y solo Él puede darnos plenitud de vida. ¿Alguien dice amén?
La Biblia nos muestra que en cierta ocasión se acercó un leproso con Jesús. Marcos, capítulo 2, nos enseña que en cierto momento, dice la palabra, Marcos, capítulo 1, versículos 40 y 41, dice que vino un leproso rogándole y arrodillándose le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, mira estas palabras, si quieres. Como si ya lo hubiera intentado en muchos lugares y nadie le había ayudado. Como si ya hubiera ido con los doctores, con los médicos, con la familia, con amigos, con los sacerdotes y nadie le había ayudado. La última carta que tenía era Jesús. Si tú quieres, Señor, porque nadie ha querido, todos me han rechazado. Nadie se ha querido acercar a mí, pero si tú quieres, puedes sanarme. Y dice la Escritura que movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Pero mira, este hombre que tenía lepra era alguien desahuciado por la religión, porque los sacerdotes simplemente le decían: ¿sabes qué? Tienes lepra, vete al leprosario, aquí no podemos hacer nada por ti, vete al leprosario. La sociedad lo aislaba, nadie le daba trabajo, nadie lo contrataba, nadie hacía compañía con él porque tenía lepra. La familia lo desahuciaba. La madre o la esposa decía: ¿sabes qué? Aléjate de mis hijos, porque los vas a contagiar, porque los vas a matar. Es decir, se aislaba por completo esta persona. Había experimentado un rechazo profundo y un abandono total por la enfermedad de la lepra. Pero él encontró compasión en Jesús. Él encontró aceptación en el Señor. Y esto es bien importante. Hay situaciones de rechazo que pudieron haberse levantado en nuestra vida. Y Jesús no solamente nos salva, también nos sana. Porque ahí dice que el Espíritu Santo lo ungió para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Alguien dice amén? No solamente fue libre de lepra, también fue libre del rechazo. Dice el versículo 42, que al instante, di conmigo, al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo amonestó severamente. Presta atención a estas palabras. Lo amonestó severamente y enseguida lo despidió. ¿Por qué lo amonestó severamente? La lepra tenía una causa. La lepra tenía una raíz. Eso que le estaba viviendo tenía un origen. Todo lo que nos acontece tiene un origen. Todo lo que nos ocurre tiene una causa. Proverbios 26 dice que la maldición no viene sin causa. Siempre hay un motivo, siempre hay una razón. No es como si camináramos por la calle y se nos pegó un chicle. Todo tiene un origen. Y aquí Jesús está exhortando severamente al leproso, como diciéndole: hey, Dios te ha dado un chance. Hey, Dios te está dando una oportunidad. Hey, estabas aislado, estabas alejado de tu familia, de la sociedad, estabas alejado de todo. Ahora Dios te da un chance. Camina bien para que te vaya bien. Guarda tu corazón, guarda tu vida, ya no vuelvas a abrir puertas. Camina en integridad. Es una oportunidad que Dios te está dando. Eran las palabras de Jesús. Lo estaba exhortando, lo estaba diciendo, lo estaba orientando para que hiciera las cosas bien. Y dice que enseguida lo despidió y le dijo, mira lo que dice ahí, le dijo: no le digas nada a nadie, quédate calladito, no le digas a nadie que fuiste sano de lepra, no le digas a nadie que fuiste sano de esta enfermedad, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta tu ofrenda por tu limpieza que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Recuerdan que hace 15 días veíamos el proceso, que venían con el sacerdote y lo metían 7 días, lo aislaban 7 días para ver qué pasaba en 7 días, lo revisaban nuevamente y si la lepra se detenía, lo metían otra vez 7 días. Habla de un proceso. El Señor le estaba diciendo: ve y cumple tu proceso, métete a escuela de campeones, métete profundamente en la palabra, deja que el Señor te restaure, aplica esas enseñanzas a tu vida, ve al sacerdote, preséntate, todavía no te pongas a predicar, cumple tu proceso, busca al Señor, métete en serio en la palabra, métete en serio en la búsqueda,
de las Escrituras y del conocimiento de Dios. Pero dice la palabra en el versículo 45, pero él cuando salió comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares despoblados, y venían a él de todas partes. Le dijeron: no vayas a hablar nada, pero este hombre hizo lo contrario, se puso a testificar, se puso a hablar. Seguramente era un loco de pan de vida, que dijo: yo no me puedo quedar callado, yo tengo que evangelizar, yo tengo que anunciar lo que Cristo ha hecho en mi vida. Sí, voy a ir a escuela de campeones, sí, voy a ir al encuentro, pero por lo pronto voy a anunciarle a mis amigos y a mis familiares lo que Cristo ha hecho en mi vida. Amén. Dice la palabra que entonces mucha gente vino con Jesús. Dice la Escritura que ya Jesús no podía entrar abiertamente a un lugar porque había multitudes esperando, porque aquel a quien antes rechazaban, que era el leproso, ahora le escuchaban. ¿Qué te pasó? ¿Qué te ocurrió? Ahora la gente venía a verlo. Aquellos que huían de él, ahora lo estaban siguiendo para venir con Jesucristo nuestro Señor. Llega el momento en que todo rechazo se va de nuestra vida, y aquellos que antes nos rechazaban, aquellos que antes hablaban mal de nosotros, aquellos que nos criticaban, de pronto ven que en nosotros Dios ha operado un cambio y nos dicen: yo quiero lo que tú has recibido, yo necesito lo que Dios te ha dado. Y es entonces que nos convertimos en evangelistas del Señor y damos fruto para la gloria de nuestro Padre Celestial. Vamos a darle un aplauso fuerte a Jesús. La tercera cosa que vemos que provoca la unción del sacerdote, la unción es para las buenas nuevas. La unción es para sanar a los quebrantados de corazón. Dios te quiere usar para sanar a otros. Pero la tercera dice que es para poner en libertad a los cautivos. Diga conmigo: poner en libertad a los cautivos. Tomando el ejemplo de Moisés, fíjate bien, Moisés tenía un gran llamado. Un llamado no solamente a ser un servidor de Dios, usado en milagros, usado en prodigios, en señales. Pero además de eso, Moisés iba a ser un gran estadista. Al leer las Escrituras nos damos cuenta en el libro de Éxodo y de Levítico que el Señor le dio sabiduría para establecer leyes sanitarias, leyes judiciales, cómo tratar los conflictos entre personas, que si agarraron un ladrón, que si encontraron a una persona que no pagó algo. O sea, tal vez leyes que no tienen que ver con asuntos espirituales, pero sí del trato entre unos y otros. Dios le dio esa sabiduría y la plasmó, la escribió. Las leyes sanitarias, además de la ley de Dios, el diseño del tabernáculo, tantas cosas que recibió este hombre. Pero antes de eso, este hombre vivía atemorizado. Este hombre con un gran llamado, a quien Dios posicionó en el palacio de Faraón. En el libro de Génesis, Dios le dijo a Abraham: tu descendencia va a estar 400 años bajo esclavitud. 400 años. Pero el libro de Éxodo dice que tuvieron 430 años. Y no porque Dios se haya equivocado, sino porque el instrumento de Dios que había sido puesto en el palacio de Faraón, a través del cual probablemente iba a traer una reforma que trajera libertad al pueblo, en algún momento de su vida abortó todo, dejó abandonado todo y salió huyendo. Dios lo posicionó en un palacio, en una casa de gobierno, pero por el temor que le vino de que Faraón lo quería matar, salió huyendo. Y aquel hombre con un gran llamado se encontraba cuidando ovejas. Se encontraba con una vara, y con esta vara cuidaba las ovejas. Esta vara para cuidar ovejas realmente debió haber sido un cetro de gobierno. Ese cetro para gobernar, ese cetro para dirigir, ese cetro para traer reformas y liberar a los que estaban oprimidos, no se estaba cumpliendo porque el temor a Faraón lo llevó a aislarse y a huir, y ahora traía un palo en la mano. Dios le tenía que revelar ese temor. A veces hay temores que están en nuestra vida y no nos hemos dado cuenta. Y esos temores
nos atrapan. La Biblia dice que el temor del hombre pone lazo. Y el lazo cautiva. El lazo atrapa. Quieres emprender cosas, hay sueños, hay planes, hay ideas, hay visión, pero hay algo que te detiene. Como si tu pie estuviera amarrado por algo y le piensas, y traes una buena idea, pero no la haces. El temor te detiene. Algo te paraliza. Y muchas veces no lo identificamos. Lo ignoramos y hacemos otras cosas. Nos distraemos, nos ocupamos en tantas cosas y no tratamos con ese asunto llamado temor. Dios tuvo que venir con Moisés y entre las cosas que le dijo, le preguntó: ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dijo: una vara. O sea, observa lo que traes en tu mano. Como llevándole a reflexionar: tu lugar no es aquí. Tu lugar era allá donde te puse. Y mira dónde viniste a caer. Y le dijo: avienta la vara. Y cuando Moisés aventó la vara, se convirtió en serpiente. Escucha. Ahí hubo un evento sobrenatural donde Dios transformó esa vara en serpiente. Pero fíjate bien, detrás de esa actividad de Moisés, que no era su asignación, había una serpiente oculta. Detrás de esa asignación de Moisés de estar cuidando o desarrollando un empleo simple, había un llamado extraordinario, pero él traía en su mano una serpiente y no la había visto. O sea, Dios le tuvo que revelar: hey, mira lo que traes en la mano. Hay una serpiente y no te habías dado cuenta. Mira hasta dónde te trajo la serpiente. La serpiente te sacó de donde estabas, de donde yo te puse, y te alejó de tu propósito y te puso a cuidar este rebaño de ovejas que ni es tuyo. Es de tu suegro Jetro, sacerdote de Madián, de otra religión, cuando tú tienes un llamado que yo te hice. Pero no te has dado cuenta que en tu mano está la serpiente. Que la serpiente se transformó de cetro en una vara y aquí estás. La aventó la serpiente y dice la palabra que Moisés huía de la serpiente. Que Moisés se alejaba. Ahí entró el temor. Ahí se manifestó el temor. ¡Wow! Y ahí había una serpiente, no me había dado cuenta. El temor afloró. Él vivía en el campo cuidando ovejas. Seguramente se había topado con serpientes. Seguramente se había topado con fieras del campo que querían llevarse a las ovejas y las enfrentó. Pero aquí se está manifestando un temor que había oculto detrás de esa vara que él llevaba. Entonces Dios tuvo que llevarlo y le dijo: toma la vara, toma la serpiente por la cola. Oye, Señor, pero si la agarro de la cola me va a morder. No, no te va a morder. De manera natural la serpiente se tiene que agarrar de la cabeza para que no te muerda. Pero el Señor le está diciendo: este temor no lo vas a enfrentar humanamente. Este temor no lo vas a enfrentar de forma lógica, porque es un asunto espiritual, es una serpiente espiritual. La forma en que lo vas a enfrentar y vencer es siguiendo mis instrucciones. Toma la serpiente de la cola. Tómala al revés. No es como te dicen en el ámbito natural, porque es un asunto espiritual. Esto no es de psicología, y con todo respeto para los psicólogos. Esto no es de terapias humanas, y con todo respeto para los que dan terapias. Hay asuntos espirituales que uno tiene que detectar, que tiene que enfrentar y que tiene que vencer. Dice la palabra que entonces Moisés tomó la serpiente de la cola y se convirtió en vara. Y conocemos la historia. Aquella vara que lo tenía recluido en un trabajo simple, se convirtió en el instrumento que en las manos de Moisés él extendía, las plagas se manifestaban, el mar se abría, el maná caía y el agua salió de la roca. Dios transformó aquel temor o aquella situación en un instrumento extraordinario para la gloria del Señor. Hay temores que te están paralizando, hay situaciones que te tienen detenido y las tienes que enfrentar y las tienes que vencer, porque detrás de estos temores vas a ver una gran victoria que el Señor tiene para tu vida. Alguien tiene que decir amén. Mira lo que dice Hebreos. Hebreos 2 dice así: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, nosotros los hijos, carne y sangre, pellizca el que está a tu lado. Ese es de carne y sangre, ¿verdad? No es Robocop. Los hijos participan de carne y sangre. Él, hablando de Jesús, él, hablando del Señor, él igualmente participó de lo mismo. Se hizo carne. ¿Para qué? Para anular mediante la muerte
el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Dice que mediante la muerte de Jesús pudo vencer al que tenía el poder de la muerte, es decir, venció al diablo. Repite conmigo, Jesús venció al diablo. Dígalo fuertemente, Jesús venció al diablo. Y mira lo que dice el versículo 15, y librar. Lee con atención ahí, dice, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud toda la vida. Dice que hay personas que durante toda la vida están sujetos a la esclavitud del temor, que durante toda la vida y no se han dado cuenta, pero hay algo que los detiene para desarrollar sus sueños. Hay algo que los detiene para desarrollar su propósito. Hay un sentir, hay un llamado, hay algo que Dios puso en tu corazón, en tu vida. Para eso naciste. Pero dice ahí que muchos durante toda la vida viven en el temor. Pero aquí me dice que Cristo venció a aquel que causa el temor y que es la serpiente. Tú ya no tienes que enfrentar a la serpiente porque Cristo ya la venció, ya la derrotó. Ahora nosotros podemos caminar en libertad. Ahora nosotros podemos caminar en plenitud porque el Señor nos ha hecho libres. Amén. ¿Cuántos lo creen? La cuarta cosa, la unción. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, no solamente para liberar a los cautivos, sino también para dar vista a los ciegos. Y cuando hablamos de vista a los ciegos, no estamos hablando solamente de la vista natural, de los que están ciegos físicamente hablando. Hay otro tipo de ceguera, y es la que consiste en tener falta de visión. Diga conmigo, falta de visión. ¿Por qué estoy aquí? ¿A qué vine a esta vida? ¿Qué me está ocurriendo? ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde me veo los próximos 5 años? ¿Por qué tengo estos talentos en mis manos? ¿Por qué me han ocurrido todas estas cosas? Ahí es donde uno se llega a preguntar cuando usted tiene 28 años, así como yo más o menos, o 24 años, como que eso no cobra mucho interés en la mayoría de las personas. O digamos más chicos, de 18 años, como que eso no es tan relevante para muchos. Gracias a Dios hay padres de familia que sí enseñan a sus hijos a descubrir propósitos desde pequeños. ¿Para qué naciste? Ven las habilidades que tienen, ven las características que tienen. Mi hijo camina para acá. Vamos a ser intencionales en dirigirlos, en encauzarlos. Pero la gran mayoría crecemos sin un entendimiento de la vida, sin un entendimiento del por qué estamos aquí. Los ojos de la visión necesitan abrirse para saber por qué estamos aquí. ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Voy a estudiar una carrera para dedicarme a eso? ¿O ya sé para qué nací y voy a elegir una carrera que abone a mi propósito? ¿Por qué elijo una carrera? ¿Qué es lo que me lleva allá? ¿Me voy a meter a esta carrera porque toda mi familia tiene esta carrera, porque a esto les va bien? ¿O porque está relacionada con los talentos y dones que Dios me ha dado? Muchos cursamos una carrera y la terminamos y no la ejercemos porque no era nuestro camino. Yo estudié para contador público, me metí a una carrera. Yo quería ser piloto aviador, quería andar por los aires, quería ser de la Air Force. Me fui a Zapopan para querer conectar con personas de allá, de la escuela del aire. Pero yo tengo un problema en los oídos. Y ese problema en los oídos me mostraba una realidad. Tú no vas a poder manejar el avión. No vas a escuchar lo que te digan. Te van a decir pista 3 y te vas a ir a la 13. ¿Vas a estar qué? ¿Cómo? Mande, diga. No vas a poder. Es tu realidad. Yo no era cristiano en ese tiempo. Pero entonces, como ya un mes antes de tener que irme, entendí que no era por ahí. Vi mi realidad. Dije, no, esto no es lo mío. Alguien me dijo, ¿por qué no te metes a estudiar esta carrera? Una muy buena carrera, como todas las carreras, pero tiene que ser de acuerdo a tu propósito.
Y yo me metí a una carrera que no era mi llamado, no era para lo que el Señor me llamó. Terminé la carrera, pero no era lo mío. La ejercí un tiempo, pero me metí en los negocios y ya tuve microbuses y no ejercí la contaduría. Ahora cuento ovejas. Pero no fue sino hasta el 2007, después de ser 7 años de pastor, porque esa es parte de mi asignación, que el Señor me mostró que también me había dado una pluma espiritual para escribir. No la había descubierto y la empecé a desarrollar y a escribir y a escribir y a escribir y no para, ¿no? Y ha seguido publicando. Estoy trabajando en un libro actualmente, en 2 libros, estoy escribiéndolos, pero no lo había descubierto, no se me habían abierto los ojos. Pastores hay muchos, pero ¿cuál es mi asignación? Contadores hay muchos, pero ¿cuál es tu asignación? Abogados hay muchos, pero ¿cuál es tu asignación? Políticos hay muchos, pero ¿cuál es tu asignación? Empresarios hay muchos, pero ¿cuál es tu asignación? Es ahí donde uno llega a descubrir, bueno, entre tantos profesionistas, entre tantos ministros, entre tantos servidores, ¿cuál es mi asignación? Y ahí es donde necesitamos que los ojos se abran. ¿Alguien dice amén? Como individuos debemos descubrir nuestro llamado en la vida. Abrir los ojos a la visión. Abrir los ojos para ver hacia dónde van las decisiones que tomamos. Pero como padres, la responsabilidad aumenta. Porque no solamente debemos tener definido nuestro camino, sino ayudar a nuestros hijos también. Aunque estés soltero en este momento, cuando te cases debes estar bien completamente seguro hacia dónde vas, de las decisiones que tomas, del camino que eliges, del rumbo que llevas, porque después vendrán los hijos que irán detrás de ti. Por eso es importante descubrirlo. Abraham lo descubrió a los 75 años, Moisés a los 80, David a los 17. ¿A qué edad lo tenemos que descubrir el propósito? Es ahí donde necesitamos que la unción del Espíritu Santo abra nuestros ojos. Vista a los ciegos. Ya me quitó la lepra. Ya estoy en la iglesia. ¿Hacia dónde voy? Ya recibí perdón de pecados. ¿Para qué nací? No nací para perderme y luego me salvaran. No, nací para algo, pero me perdí en el camino. Ya Cristo me ha salvado, tengo perdón de pecados, pero ¿ahora qué sigue? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué decisiones debo tomar? ¿Qué camino, qué rumbo voy a seguir? Esas cosas te las va a revelar el Espíritu Santo. Esas cosas te las va a revelar el Señor. Por eso ahí entran en operación la unción. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Si abro los ojos de otros es porque ya abrí los míos. A José se le mostraron sueños a los 17 años. Sueños donde él veía cosas extraordinarias. Le causó la envidia de la gente, de sus hermanos, porque tal vez los platicaba incorrectamente, pero en el camino él entendió. Ya sé para qué nací, ya sé hacia dónde voy. Voy a hacer las cosas bien en la casa de Potifar porque tengo que administrar bien aquí, porque un día voy a ser administrador de toda una nación. Sé para dónde voy, pero en este momento estoy aprendiendo, me estoy preparando. Apareció la tentación, pero como él ya había visto el cuadro general, él dijo, esta vieja no aparece en la visión que Dios me mostró. Esta mujer no aparece en la visión que el Señor me dio. Y él le dijo, no, tú no estás en este sueño. Tú no formas parte de la visión que Dios me dio. Él detuvo la tentación y por esa causa lo metieron a la cárcel. Pero estando en la cárcel, él no perdió los sueños. Él se mantuvo con la mirada donde Dios lo había posicionado. Antes de llegar físicamente allá, en el espíritu él ya estaba allá. Y alguien que sabe interpretar los sueños puede ayudar a otros a interpretar los sueños. Ahí llegaron el copero y el panadero de Faraón y tuvieron unos sueños y José se los interpretó. Llega el momento en que se te revelan los sueños, se te abren los ojos y en el camino te vas a encontrar al copero, te vas a encontrar al panadero y les vas a decir, el Señor tiene para ti esta cosa, el Señor tiene para ti este camino, porque el que sabe descubrir su camino podrá ayudar a otros a encontrar su propia visión. Alguien dice amén. Que el Señor nos abra los ojos, que el Señor abra nuestro entendimiento, que el Señor nos revele su visión para que podamos avanzar en el nombre de Jesús.
¿Alguien lo cree? Número 5, y estoy terminando, quiero pedirle a los muchachos que me ayuden. La quinta cosa que Jesús dijo que causa la unción es para poner en libertad a los oprimidos. Para poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué es un oprimido? Alguien que lo visita constantemente su suegra. Oprimido significa que está sometido. Que está sometido. O bajo la tiranía de alguien. ¿Puede un cristiano estar sometido? ¿Sabes que hay circunstancias que nos someten? Por ejemplo, las deudas financieras manejan nuestra agenda, manejan nuestro tiempo. Circunstancias que nos dominan, que se vuelven una tiranía sobre nosotros. Un tirano es aquel que hace su voluntad. Y hay algo que impone su voluntad aunque ya soy cristiano. Y no hablo de un demonio. Hablo de circunstancias, situaciones. Es que si no estuviera esta situación yo podría. A veces es el mismo carácter el que se vuelve un tirano en nuestra vida. Sabemos escrituras, nos congregamos, aprendimos, pero el carácter nos domina. Un oprimido es alguien que está sometido o bajo la tiranía de alguien. Pero la escritura dice en Isaías 10:27, lea con atención, dice: acontecerá en aquel tiempo. Habla de una promesa, habla de algo que Dios quiere cumplir. Acontecerá en aquel tiempo que su carga, lo que lleva sobre sus hombros, su carga será quitada de tu hombro. ¿Alguien recibe esta palabra? Habla de cómo Siria se iba a ensañar sobre los israelitas. Habla de cómo los enemigos se iban a ensañar. Un gobierno externo se iba a ensañar de ellos, pero Dios anuncia, Dios señala, Dios profetiza por medio de Isaías y dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo será destruido por causa de la unción. Dice que la unción destruye el yugo. Y un yugo es una figura que emplea la palabra para mostrar cómo a veces hay situaciones que nos someten, situaciones que nos dominan, que nos controlan. Y repito, no hablo de un demonio, hablo de situaciones que en el pasado hicimos y que hoy nos están dominando. Llámese deuda financiera, llámese hábitos, costumbres que nos dominan. Ya no quieres hacerlas, pero las haces. Ya no quieres pensar en eso, pero viene el pensamiento y te toma, te domina, te está ahí. Por más que luchas y pones la música cristiana, todo lo que puede, y hablas por teléfono con tu mentor, y está esa lucha ahí. Estoy hablando de que le puede pasar a creyentes. No estoy hablando de gente que no conoce a Dios. Estoy hablando de que la unción nos trae las buenas nuevas, nos sana el corazón, nos libera de cautividad, nos abre los ojos, pero nos libera de toda opresión, de todo aquello que nos domina. Y hay una figura del yugo, un yugo que se emplea para someter y dirigir a un animal de carga, a un buey en el arado. Lo somete al arado, lo somete a un camino y no te vas a mover de ahí. Vas a caminar por ahí. Y así es la opresión, nos domina. Ya no quieres responder igual, ya no quieres ser la misma persona, ya no quieres comportarte así, ya no quieres mentir, ya no quieres ver esas páginas en internet, ya no quieres comportarte de esa forma. Pero hay algo que te lleva a hacer lo mismo, que te lleva a caer. Pero aquí dice que la unción del Espíritu Santo provoca que el yugo sea destruido, provoca que el yugo se rompa,
Y cuando el yugo, que es un artefacto que somete a una persona, se pudre, es porque queda inservible. Cuando se pudre quiere decir que ya no se va a volver a usar. Cuando se pudre quiere decir que ya se quedó obsoleto por completo. Llega un momento en que el Espíritu Santo nos hace completamente libres y nunca jamás volvemos a caer en los asuntos del pasado, porque la Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Alguien lo cree? Verdaderamente libres. Juan capítulo 8 dice que Jesús le dijo a unos judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, y la verdad les traerá libertad. Van a creer, van a permanecer, pero van a llegar al punto de la libertad. Vas a empezar, vas a recibir las buenas nuevas. Dios va a sanar tu corazón, Dios va a abrir tus ojos, pero no solo eso, te va a quitar todo aquello que te oprime. Vas a ser libre a plenitud, vas a ser libre completamente. Alguien tiene que decir amén. Mira lo que dice el Salmo 55, versículo 2. Salmo 55, versículo 2 dice: atiéndeme, David dice, atiéndeme y respóndeme. Conmovido estoy en mi queja y muy conturbado. ¿A causa de qué? De la voz del enemigo. Lo está diciendo David. Estoy completamente turbado por la voz del enemigo, por la opresión del impío. Habla de la voz del enemigo a causa de la opresión del impío. Pues acechan iniquidad sobre mí y con furia me persiguen. Habla de la iniquidad del impío y de la voz del enemigo. Escucha. La opresión del impío. Aquel que te endeudó. Aquel que fue usado para endeudarte, para atraparte en deudas, en una crisis financiera. Y fíjate lo que pasa, estás en esa crisis financiera, vienes a la iglesia, te congregas, vas al grupo de vida, pero la voz del enemigo no te deja de hablar, diciéndote: ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué sirves? ¿Para qué asistes al grupo de vida? Ahí está la voz del enemigo en una causa de opresión. Estás oprimido por una circunstancia que no cambia y no cambia, y la voz del enemigo que no se calla y que te dice: ya no vayas. ¿Para qué asistes? Mira, las cosas no cambian. Has cambiado tú, pero la gente no ha cambiado. Has cambiado tú, pero esta circunstancia no cambia. Y ahí está la voz del enemigo hablando a la vida de la persona. Ahí estaba la voz del enemigo atacando a David. Y mira lo que dice el versículo 4: angustiado está mi corazón dentro de mí, y sobre mí han caído los terrores de la muerte. Terror y temblor me invaden y horror me ha cubierto. Lo escribe un hombre que un día llegó a ser rey. Lo escribe un hombre que un día Dios lo levantó como rey sobre toda una nación. Pero antes de llegar a ser rey, tuvo situaciones donde la voz del enemigo lo confundía, lo atemorizaba, lo limitaba. Y el versículo 5 dice: terror y temblor me invaden y horror me ha cubierto. Y dije, mira lo que dice, y dije: ¿quién me diera alas como paloma? Volaría y hallaría el reposo. Alas de paloma. La paloma es usada en la escritura como símbolo del Espíritu Santo. ¿Quién me diera que el Espíritu Santo viniera sobre mí? En este momento en que estoy oprimido, en que la voz del enemigo no deja de taladrar en mi mente, ¿quién me diera una visitación del Espíritu Santo? Si las alas de la paloma, si las alas del Espíritu Santo vinieran sobre mí, Él me liberaría de esta opresión, Él me liberaría de esta circunstancia, Él me sacaría de esto que estoy viviendo. Oh, cómo necesitamos de las alas de la paloma, cómo necesitamos de la presencia del Espíritu Santo, cómo necesitamos de la presencia del Señor. Ponte de pie, por favor. Mira lo que dice Isaías 38:14. Isaías 38:14 dice: como golondrina, como grulla, así me quejo. Gimo como una paloma. Gimo como una paloma. Mis ojos miran ansiosamente las alturas. Oh Señor, estoy oprimido. Sé tú mi ayudador. En medio de la opresión que estaba viviendo,
Él dijo, voy a gemir como paloma. Voy a gemir como paloma. El apóstol Pablo dice que a veces no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Orar en el Espíritu. Espíritu Santo, yo necesito la unción de tu presencia. Estoy oprimido, estoy limitado, pero necesito la unción que me habilite para servir. Necesito la unción que me habilite para levantar mi altar, para levantar mi vida espiritual, para romper con todo yugo, para romper con toda opresión. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo lo puede hacer? Si tú lo crees con todo tu corazón, pasa al altar, pasa al frente y levanta tus manos y dile al Espíritu Santo, Espíritu Santo, unge mi vida, unge mi vida, unge mi vida. Quita toda lepra del corazón, quita toda herida del corazón. Envía tu ungüento sobre mi corazón. Vamos, levanta tus manos y dile, envía tu ungüento sobre mi corazón. Yo necesito la unción. La unción que me habilite para servirte. La unción que me habilite para levantar mi altar. La unción que me habilite para ser libre de toda opresión. La unción que me habilite para que mis ojos se abran. Vamos, levanta tus manos al cielo. Y vamos a empezar a pedirle al Espíritu Santo que nos dé alas como paloma. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé esas alas de la fe. Alas de la fe. Levanta tus manos. Que en un momento a otro la unción va a caer sobre ti. De un momento a otro, de acuerdo a tu fe y de acuerdo a tu clamor, de acuerdo a tu petición. Porque Jesús dijo que si pedimos, recibimos. Si pedimos, recibimos. Y yo lo creo. Si tú lo pides con todo tu corazón, vas a recibir esa unción que pudre yugos. La opresión ya no va a ser parte de tu vida. La opresión ya no va a ser una circunstancia en tu vida. Esa voz del enemigo se va a callar. Ese temor que te paralizaba se va a ir en el nombre de Jesús. Hay un rompimiento espiritual en esta hora, en el nombre de Jesús. Hay un rompimiento. Empieza a gemir como paloma. Empieza a clamar como paloma. Empieza a orar en lenguas. Empieza a pedirle al Espíritu Santo. Vamos, vamos, pídele la unción. Espíritu Santo, unge mi cabeza, unge mi vida, pudra los yugos. Rompe las cadenas, rompe las ataduras. Vamos, vamos, pídele. Habla en lenguas, levanta tu voz, que viene sobre ti la unción. Viene sobre ti en esta hora, en el nombre de Jesús. Que los cielos se abran sobre ti, que los cielos se abran sobre ti. Y que la presencia del Señor repose sobre tu cabeza. En el nombre de Jesús recibe la unción del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús recibe la unción del Espíritu de Dios. Ahora, que el cielo se abra sobre ti, que el cielo se abra sobre ti, que aceite fresco sea derramado sobre tu cabeza, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos, pídelo, porque el que pide recibe, porque el que busca encuentra, el que busca encuentra, el que busca encuentra. Búscale. David decía, si me dieras alas como paloma, si el Espíritu Santo viniera sobre mí, si el Espíritu Santo viniera en mi auxilio, podría salir de esta opresión. Vamos, deja que el Espíritu de Dios te tome, te llene, te unja. Que el Espíritu de Dios te unja en esta tarde. Vamos, levanta tus manos, viene sobre ti en el nombre de Jesús.